Buenos días a todos, hermanos. Bueno, tenemos la escuela bíblica y vamos a continuar con la resurrección de los muertos. Esta es la segunda parte. Bueno, acá también saludamos a todos los hermanos que seguramente nos ven por internet, por YouTube en especial. Bendiciones a todos ellos. Y bueno, vamos a comenzar. 1 Corintios 15, del 1 al 3. Esos son los pasajes que vamos a ir analizando. A mí en particular me gusta ir analizando pasaje por pasaje. Y tomamos un pasaje y lo vamos analizando. Y tenemos, bueno, 1 Corintios 15, hoy vamos a hablar del 1 al 3. Seguimos con la resurrección de los muertos. Esta es la segunda parte. Y a medida que vayamos avanzando en las Escrituras, en el capítulo 15, se va a poner más bueno. Vamos a poder descubrir cosas maravillosas de la palabra de Dios. Bueno, comenzamos con el versículo 1 de 1 Corintios 15. Y dice así: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí, bueno, leímos un pasaje más, el 4. Pero bueno, vamos a ir del 1 al 3 y ahí vamos a ir de a poco desarrollándolos. En este capítulo, el apóstol comienza a tratar el tema tan serio como es la resurrección de los muertos. Los capítulos anteriores, él va tratando otras cuestiones por las cuales los corintios les habían escrito. Y tenemos, por ejemplo, el capítulo anterior, el 14. Ahí, ¿qué trata el apóstol? Trata con el tema del don de lenguas, con el don de profecía. Y en este capítulo exclusivamente él salta para tratar el tema de la resurrección de los muertos. Es un tema vital para el creyente. Es fundamental. Y vamos a comenzar con el versículo 1. Sabemos que la congregación estaba confundida con la resurrección de los muertos. Como dijimos, le escriben al apóstol sobre el asunto, 1 Corintios 7:1. No se preocupen, porque los pasajes van a salir por la pantalla, en la internet. Y comenzamos con el versículo 1. Curiosamente, en el versículo 1 comienza el apóstol declarando el Evangelio. Comienza presentándoles el Evangelio a los corintios. Y es curioso porque él no se los había presentado al Evangelio ya. Él de alguna manera fue el fundador de esa congregación. Él se los había presentado ya. Pero aquí vemos que él vuelve a hacerlo. Se los vuelve a presentar. Y lo hace como si nunca se los hubiera presentado. Como que si nunca se lo hubiera anunciado. Y fíjense que la palabra, vamos a anotarlo, la palabra declarar, fíjense que el versículo dice, os declaro. Y la palabra, traje uno que es un poquito más ancho, ¿no? Declarar. Vamos a ir al griego. Es gnorizo. Del griego es gnorizo. Con Z, norizo. El gnorizo.
Esa es la palabra declarar en griego, que significa dar a conocer. Es dar a conocer. Esa es la palabra, ¿no? Para declarar, que es en el versículo 1. Quiere decir dar a conocer. ¿Por qué? Porque él lo primero que hace es, en el tratamiento que él va a dar de la resurrección de los muertos, les anuncia el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio está íntimamente relacionado con la resurrección. No se puede separar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de la resurrección, como vamos a ir viendo, ¿no? A medida que vayamos analizando los pasajes. Sería como separar la fe de las obras. Sería como separar la fe de las obras, como nos dice Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Un evangelio sin la resurrección de los muertos sería simplemente una enseñanza moral. Jesús sencillamente sería un maestro, en el cual podemos aceptar o no. Por eso la resurrección está, el evangelio y la resurrección son inseparables. Entonces, porque el evangelio es decir, el evangelio demuestra de una manera absoluta que los muertos resucitan. ¿Se dan cuenta? Lo primero que hace el apóstol es presentarles el evangelio y uno dice, pero ¿por qué no vas al tema directamente? De ¿cómo resucitan los muertos? ¿De qué forma? Él dice, les anuncio, además os declaro, hermanos, el evangelio. Él les vuelve a presentar el evangelio como si fuese la primera vez. Es como que le está recalcando en este problema, porque ellos estaban con dudas, los muertos resucitan, no resucitan. ¿Se acuerdan? Entonces, él dice, hermanos, les declaro el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es inseparable con la resurrección. Ahí tenemos que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el modelo de nuestra propia resurrección. Si nosotros analizamos su resurrección, así como fue su resurrección, será también la nuestra. Por eso se dice del Señor Jesucristo que Él fue probado en todo, hasta la muerte también Él experimentó. Él fue muerto, Él fue sepultado también, como también lo vamos a hacer nosotros. Y podemos ver que el Señor Jesucristo resucita en un cuerpo. Nosotros también vamos a resucitar en un cuerpo, vamos a tener un cuerpo como el que tenemos ahora. Nuestra resurrección, Dios nos va a dar un cuerpo como el que tenemos ahora, a diferencia de este cuerpo que es físico, es material, es para la tierra. El otro va a ser espiritual, va a estar compuesto de otro material. Va a ser un cuerpo espiritual, diferente. Cuando el Señor Jesucristo resucita, Él era diferente a lo que Él era antes de resucitar. María Magdalena cuando fue a la tumba. Ella fue a la tumba, ella pensaba que iba a encontrarse con el Señor Jesucristo ahí muerto, es decir, sepultado. Ella fue con especias y todo para ungirlo. Y ella ve que para ella era ¿quién? El hortelano o el jardinero. Entonces ella va a preguntar al jardinero. Le dice, ¿usted no ha visto al Señor? Ella no lo pudo reconocer al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el cuerpo del Señor Jesucristo, ya resucitado, no era el mismo que él, con el cual él anduvo. Ella lo confunde con otra persona. ¿Por qué? Porque el cuerpo del Señor ya era diferente. ¿Se acuerdan de cuando estaban reunidos los apóstoles en ese lugar? Estaba la puerta cerrada y él, con ese cuerpo resucitado, él pudo pasar a través de la puerta.
¿Se da cuenta? Hay otra composición completamente distinta, diferente. Él pudo pasar a través de la puerta. Era un cuerpo que podía, de alguna manera, tiene otra composición. ¿Vieron esas películas? Hoy han salido esas películas de los superhéroes y muestran a los superhéroes con poderes y que, ¿no? Y tienen trajes y pueden volar como Superman. Y son películas que tienen un éxito rotundo. Porque lo que llama la atención es eso, es lo que el superhéroe puede hacer. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá, bueno, sin ir mucho más lejos, la escritura nos va a ir hablando de todo eso, ¿no? De cómo va a ser nuestro cuerpo, el cuerpo resucitado, nuestro nuevo cuerpo. Qué maravilloso es esto, ¿no? Entonces, el Evangelio tiene que disipar toda duda en cuanto a la resurrección de los muertos. Eso es lo que nos está diciendo el primer pasaje. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio tiene que disipar toda duda que ellos tenían en cuanto a la resurrección de los muertos. Los muertos van a resucitar. Habrá resurrección, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Y es el Evangelio que asegura que los muertos van a resucitar. Entonces, en este primer versículo empezamos a notar que la importancia del Evangelio, la importancia de predicarlo. Comenzamos, ¿no?, con lo que tenemos más cerca, nuestros familiares, nuestros parientes, que es el contacto más cercano que tenemos. Esto nos abre, es decir, nos reanima, nos anima a llevar el Evangelio, a presentar el Evangelio por lo que eso significa. Entonces, él le presenta en este primer versículo el Evangelio como si fuese la primera vez. Porque algunos estaban confundidos. ¿Y el peligro cuál era? El peligro era no perseverar en el Evangelio. No perseverar en el Evangelio. Perder de vista el Evangelio. Abandonar el Evangelio. Por eso el apóstol os declaró, hermano, el Evangelio. Es importantísimo. Sin el Evangelio no hay esperanza de resurrección. Es decir, hablando de la resurrección para vida, no la otra resurrección que lo dijimos, no es una resurrección, no se puede llamar vida, a la resurrección de los injustos. No hay ninguna esperanza eterna. No tengo el Evangelio. No tengo ninguna esperanza, no tengo absolutamente nada. Es fatal no tener el Evangelio. El hermano había dicho, ¿no?, que citó en Efesios ese pasaje donde dice que hablaba de nuestra condición antes de conocer al Señor. Dice que estábamos perdidos y sin Dios en este mundo. Siempre recalcamos ese pasaje. Sin Dios en este mundo. Terrible. Es terrible estar sin Dios en este mundo. Vamos a Romanos 1, del 1 al 2. Y vamos a ir viendo estos pasajes donde dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El apóstol le llama al Evangelio el Evangelio de Dios. Vamos a ir a Apocalipsis ahora. Ahí en Apocalipsis nos habla que el Evangelio es eterno. El Evangelio eterno. Apocalipsis 14:6. Nos dice: y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. ¿Para qué tenía este ángel este Evangelio eterno? Dice, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Tenía el Evangelio eterno, el Evangelio de salvación, el Evangelio que nos muestra y nos da la seguridad de la resurrección de los muertos para predicarlo. Por eso el creyente no puede dejar de hacer eso, no puede dejar de anunciar el Evangelio que es de salvación. Entonces, y le sigue diciendo, volvamos a 1 Corintios 15, el apóstol le sigue diciendo, él les está enseñando, él está tratando de derribar todos los pensamientos que se levantan contra Jesús. ¿Se dan cuenta? Acá lo vemos al apóstol como un soldado que a diestra y siniestra bandea la espada para derribar ¿qué? Todo pensamiento que se estaba levantando en Corintio en contra del Evangelio. Negar la resurrección es negar el Evangelio. No podemos separar el Evangelio de la resurrección. Entonces le sigue diciendo. Vieron cómo vamos versículo por versículo y vamos ahí analizando. Volvemos. Versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Y le sigue diciendo. El cual también recibisteis. Los corintios habían abrazado el Evangelio, habían creído en el Evangelio. Acá les está diciendo eso. Esto es una característica que vemos acá. Ellos habían recibido el Evangelio. Y dice que en el cual también perseveráis. Ellos lo habían recibido, eran creyentes reales. Ellos se ajustaban al Evangelio, habían abrazado al Evangelio, le dice el apóstol. Y fíjense en qué interesante, ¿no? Porque ellos eran los que se ajustaban al Evangelio. No que el Evangelio, esto es un punto muy importante, no que el Evangelio se ajustaba a ellos. Como quien va a un sastre y se hace un traje a medida. ¿Cómo hacemos un traje? O una prenda, una modista. El traje va a la medida nuestra, no nosotros a la medida del traje. Y en esto hay que tener mucho cuidado de cómo presentamos el Evangelio. La persona incrédula es la que se acomoda al Evangelio. No moldeamos el Evangelio y lo presentamos a la persona y se lo acomodamos para que le asiente bien, como si fuese un traje. Esto es lo que vemos constantemente en las iglesias. En el mundo, ¿no? En este movimiento carismático que ha surgido en los años, a partir de los años 80. Acomodemos el Evangelio a la gente, a los gustos y piaceres de la gente. No debe ser así, tengamos cuidado. ¿Por qué hacemos eso muchas veces? ¿O por qué lo hemos hecho? Por ignorancia, lo hacemos por temor, y muchos lo hacen por ganancia deshonesta. Porque si presentan el Evangelio como debe ser presentado, se quedan sin miembros en la congregación. Entonces, bueno, acomodemos hagamos del Evangelio un show. Eso es condenable. Estos son los movimientos carismáticos modernos. Ajustan el Evangelio a su propio gusto. Tenemos que tener cuidado, eso es fatal. Nosotros como creyentes nos amoldamos al Evangelio. No que el Evangelio se acomoda a nosotros. Lo obedecemos al Evangelio. Eso es lo que está diciendo acá. Ellos habían creído en el Evangelio y se habían amoldado al Evangelio. Y eso era justamente lo que ellos hacían. Al menos algunos de ellos hacían. Proclamaban el Evangelio, estaban firmes, perseveraban, a pesar de los que estaban administrando o ya se había infiltrado, ¿no? una falsa enseñanza. Y el fundamento del Evangelio, vuelvo a repetir esto, el fundamento del Evangelio es la resurrección. Vamos a 2 Timoteo 17,
donde va a hablar, ¿no?, de Himeneo y Fileto. Segunda de Timoteo 2:17, donde va a hablar de estos dos personajes. Acá Pablo los presenta con nombre, Himeneo y Fileto. No le pongan Himeneo y Fileto a ninguno de sus hijos. ¿Por qué? Bueno, por lo que acá en la Biblia están representando, maestros falsos, ¿no? A hereje. Segunda de Timoteo 2:17. Y dice, y su palabra carcomerá como la gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Fíjense en lo que dice en el versículo 18, que se desviaron de la verdad. Se desviaron de la verdad. Y aquí desviaron de la verdad es la idea de un barco que naufraga. Se desviaron de la verdad. La idea de un barco que naufraga. El barco se salió del curso. Ellos abandonaron, ¿se dan cuenta? Abandonaron el Evangelio, dejaron el Evangelio en un lado. Se desviaron de la verdad. Y diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Ellos habían abandonado la verdad. Se desviaron de la verdad. Abandonaron el Evangelio. Es como que uno va en un barco y ¿qué hay en el barco? En el barco está las brújulas, está todo eso por ese satelital, ¿no? Y de repente el capitán dice, agarra todo este instrumental y tirarlo por ahora. ¿Qué va a pasar con el barco? ¿Qué va a comenzar con el barco? Pueden hablar, o sea, sale muy lindo la voz de ustedes por la filmación. Va a empezar a naufragar. No tiene ningún instrumento. Hoy los instrumentos son muy modernos. Y fundamentales. Y fundamentales, son los instrumentos de navegación, como se les llama. Lo tiro por ahora. ¿Por qué lo querés? Bueno, eso sucede cuando la persona no tiene el Evangelio. No tiene el Evangelio. Muchos creyentes desechan el Evangelio. Y lo que sucede es que la vida comienza a naufragar. Y eso es justamente lo que le sucedió a estos dos sinvergüenza. Que se desviaron de la verdad. Y acá desviaron de la verdad, no es un accidente, es adrede, se desviaron, ¿no?, de la verdad. Y dice que sus enseñanzas carcomían como gangrena. Eso es lo que hacen la falsa enseñanza. Tenemos que tener mucho cuidado. Es como la gangrena vieron cómo comienza. ¿Vieron alguna vez una pierna encangrenada, un brazo encangrenado? Es algo horrible. Y lo que hay que hacer es cortar el brazo porque la gangrena no hay forma de... No hay antibiótico que pueda frenarla. Hay que cortar parte del miembro. Y a veces, aún cortando parte del miembro, sigue. Es increíble, es muy, muy fuerte. Bueno, acá Pablo está diciendo que así actúa la enseñanza falsa, ¿no? Cuando se mete en la iglesia. Se mete en las iglesias, sí, muy indetectable, pero comienza a carcomer. Es como cuando ponemos una manzana podrida en un cajón de manzanas sanas. Las manzanas sanas no transforman a la que está podrida. La tendencia siempre es al revés. La podrida, ¿o no? ¿No lo vemos eso? Pudre a las que están sanas. Primera de Corintios 15:33. En la Nueva Versión Internacional dice, las malas compañías, era lo que estaba pasando en Corintio, dice que la Nueva Versión Internacional dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. La Dios habla hoy, que tiene nuestra hermana Andrea, que es la que me gusta más, como lo expresa, dice los malos compañeros. Primera de Corintios 15:33. Ahí dice los malos compañeros.
los males, compañeros. La manzana podrida que corrompe, ¿no?, las buenas costumbres. Una mala doctrina corrompe a la buena doctrina. Así es la tendencia. ¿Cuáles son los amigos de nuestros hijos? Siempre decimos eso, ¿no? Recalcamos. ¿Con quién andan nuestros hijos? ¿Quiénes son los amigos de nuestros hijos? ¿Estamos realmente preocupados? ¿Quiénes son? ¿Preguntamos? ¿Los conocemos bien? ¿Cuántos hijos han entrado en la droga por no tener en cuenta esto? Amigos que han tenido, drogaditos que han hecho a nuestros hijos drogaditos. Entonces, ahí les está diciendo, volvamos de vuelta, ¿no?, a 1 Corintios. 1 Corintios 15, 1. Entonces, eso era lo que sucedía con estas personas. El Evangelio demuestra, es la prueba inequívoca que los muertos resucitan. Por eso el Evangelio, al tratar el tema, lo primero que hace el apóstol es presentarle nuevamente el Evangelio. Es la muestra inequívoca que existe vida después de la muerte. ¿Qué es? Es el Evangelio. Todo lo que está fuera del Evangelio, todo lo que está fuera del Evangelio es pura palabrería, es como lo que enseñaban, ¿no?, Himeneo y Fileto, ¿no?, mitología griega, historias inventadas, fábulas. Ellos habían abandonado el Evangelio. Y vamos al versículo 2. Por el cual asimismo, les dice el apóstol, le presenta el Evangelio en el primer versículo, dice que ellos lo habían recibido, perseveraban, es decir, estaban firmes. Creo que lo dice esa versión, ¿no? Hermana, en el versículo 1 dice que habían recibido el Evangelio y estaban firmes. Estaban firmes en el Evangelio. Pero estaban corriendo el peligro, ya habían dudas de que la resurrección de los muertos. Vamos al versículo 2. Por el cual asimismo, sí, ese sí es importante. Hay una coma ahí, ¿no? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra o el Evangelio que os he predicado, les dice, son salvos. Este pasaje es verdaderamente sorprendente. Él les está diciendo, ¿no?, que si retenían el Evangelio, eran salvos. Si retenían la palabra, ¿no? Ahí dice palabra, pero se entiende que es el Evangelio. Y si no la retenían, si no retenían el Evangelio, ¿serían salvos? Ahí la palabra retenéis, vamos a anotarla. Ahí lo traduce bien la popular. Pero vamos a traducirlo del griego. Dice así ahí. La palabra griega es catequeche. Para, a ver, retenéis. Retenéis. Vamos a poner el griego. Bueno, tiene otra palabrita. Es así. Es i. Esa palabra es importante. K. T. Chete.
ei catechete. Es la palabra retener ahí en ese pasaje. Donde está diciendo, si retenéis el Evangelio o la palabra, sois salvos. ¿Qué significa si se mantienen firmes? Si se mantienen. Si se mantienen firmes. ¿No? Hay una palabrita más ahí. Ya es más explícita la palabra, ¿no? Si los corintios se mantenían firmes en el Evangelio, si se mantenían firmes en el Evangelio, les dice que eran salvos. Queda claro, ¿no?, que los corintios eran salvos por el Evangelio de salvación. Ahora, noten que la palabra, y esto es un aspecto, ¿lo notaron? Es un aspecto importante, porque esa palabra está en presente. Esa palabra está en presente. La palabra salvo. ¿No? Ponga, la palabra salvo está en presente. Por lo que les está diciendo que si retenían la palabra, serían salvos. La palabra está en presente, la palabra salvo. Me estoy quedando sin... ¿Yo al lado de la caja? ¿De aquel lado? Fíjate si tengo uno ahí, en esa cajita. Me parece que traes uno por lado. Bueno, tengo el rojo. Ah, vamos a rojo porque es grueso. No, del otro lado. La palabra salvo ahí en ese pasaje bíblico, anótenlo porque es importante, porque ahora vamos a ver algo que es sumamente importante. Dice así, siempre que tenemos tapado, pues no se evapora. Ahí la palabra salvos, por el cual asimismo sí retenéis la palabra que os he predicado, si la retenían, si se mantenían firmes, como lo habíamos anotado, dice que sois salvos. Esa palabra salvos, ahí, en ese pasaje, es una acción. Acción. Es una acción presente. O continua. Van a ver muchos pasajes que están en acción, que están en presente, como en este versículo. La palabra salvo es una acción acá, en este pasaje. En este pasaje es una acción. ¿Por qué? Esto es importante. Porque también la salvación, hay 3 tiempos de salvación. 3 tiempos de salvación, que ahora lo vamos a anotar. Vamos a anotar bastantes cosas. Acá, si retienen la palabra que os he predicado, sois salvo. Y es una acción presente o continua. Porque la salvación también, y esto es importante, es una experiencia de vida. Mi salvación es una experiencia de vida. Es decir, yo estoy viviendo día a día el Evangelio. Y eso es lo que determina que yo estoy, como es una acción continua, está en presente, estoy siendo salvado. Me estoy salvando. Eso es lo que está diciendo este pasaje bíblico. Y tengamos cuidado, ¿no? Porque
van a ver otro pasaje que dice, bueno, ya soy salvo. Está bien, porque es otro tiempo de salvación. Vamos a dejar claro. Esto lo notaron los hermanos el miércoles, porque estuvimos hablando de esto el miércoles, ¿no? Entonces en este pasaje está en presente, porque es una experiencia de la salvación. Es una experiencia de cada día. Cada día vivo a Cristo, cada día vivo el Evangelio. El Evangelio no es que estaba escrito en un libro de tapa negra y ¿no? un fondo blanco con letras negras. Y, oh, el Evangelio no. El Evangelio es, lo decía Moody, ¿no? Que para él el Evangelio era una religión y ya una hermosa religión y los cristianos se portan como la mona. No, el Evangelio es... Por eso acá es interesante porque acá está poniendo la salvación del apóstol como una acción. Día a día estoy siendo salvado, es decir, la experiencia ¿no? de vivir en Cristo, de vivirlo al Señor. El mismo Señor está diciendo que Él vino a dar vida ¿no? en abundancia. ¿Se entiende? Por eso no, el joven, no, el joven siempre me está prohibiendo cosas. Y ahí vemos, ¿no? La juventud, los jóvenes que se dicen cristianos. Uno los ve por internet y con sus fotos y sensuales. Salen todas así, las cristianas. Y los cristianos, ¿no? Con todo. La sensualidad, porque, bueno, eso está demostrando que hay algo que está faltando ahí. Hay un déficit de algo. El Evangelio es maravilloso, es para vivirlo, es emocionante, el Evangelio es para vivirlo. Bueno, ¿anotaron esto? Sí. Pongan ahí, porque ahí pongan estas cositas ahí en la Biblia, ahí, o anótenlo, o pónganlo ahí en la Biblia. Bueno, ahora vamos a anotar los 3 tiempos de salvación en la Biblia. 3 tiempos. De salvación. Bueno, el número 1, pónganlo así, es la salvación pasada. Pasada o posicional. La salvación pasada o posicional. Esta es la primera, la salvación pasada o posicional. Posicional porque en el momento que he creído, ya soy salvo. Es un tiempo de salvación. En el momento que he creído, me he convertido. Es decir, ¿se acuerdan? Habíamos visto, pasé de la oscuridad a la luz. Eso es posicional. Pasé. No es lo mismo estar en el medio de la General Paz que en el pasillo de acá. ¿Es lo mismo? Imagínense, no me pongo en el medio de la General Paz. Voy a quedar como chapita. Es la salvación posicional. Vamos a ir, háganse un costadito, ahí donde está hablando de esa salvación. Primera de Corintios 6:11. El que lo tiene, por favor, si me lo puede leer. Estos pasajes van a salir, por supuesto, en la filmación, en la grabación. Primera de Corintios 6:11. Ahí les dice a los corintios que ¿lo tienen, por favor? Vamos.
versión internacional. Cualquiera. Y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido alabados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo conjugamos ahí? Ya han sido. Ya han sido limpiados, ya han sido... había algunos que eran homosexuales, ¿no? Pasada. Eran salvos. Por eso tenemos que ver esta faceta de la salvación. Pasada, ¿y no? Bueno, en segundo lugar, que quizás es la que más nos interesa, ¿no? La salvación presente o progresiva. O progresiva. ¿Lo pusieron? La salvación presente o progresiva. Primera de Corintios 15:2. Por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenéis la palabra. Esto es interesante. La salvación no es una... Ahí, este tipo de salvación nos está mostrando que la salvación no es una almohada donde yo me acuesto y soy salvo. En la vida cristiana, el que no avanza, ¿qué sucede? Retrocede. Si yo voy por una cuesta alta, subiendo una cuesta, y voy pedaleando, mientras voy pedaleando, voy subiendo. Nos paramos en los pedales, ¿no? Porque tenemos que generar más fuerza, y voy subiendo. Pero inmediatamente me frené los pedales, ¿no? Voy hacia atrás. La salvación presente o progresiva. Y tenemos otro pasaje bíblico, donde el Señor nos habla, ¿no?, de las dos puertas. Dice que hay una puerta ancha y hay una puerta angosta. El Señor Jesucristo dice que nos exhorta a entrar por la puerta angosta. ¿Pero qué hay después de la puerta angosta? Entro por la puerta angosta, por fe. Sabemos que la fe es un don de Dios. Entramos a esa puerta angosta, pero después, ¿qué hay después de la puerta angosta? Dice. La salvación. ¿Qué hay? Vamos a ser más específicos. ¿Lo conocen el pasaje bíblico? ¿Lo conocen nada? Sí. ¿Qué les dice? ¿Qué hay en la puerta? ¿Qué hay después de la puerta? El pasaje yo lo había notado, igualmente va a estar, ¿no?, en la grabación. Yo lo sé de memoria el pasaje, ¿no? Pero bueno. Hay un camino. ¿Qué hay? Un camino. Está la puerta angosta, por fe el cristiano entra por ahí. Se queda ahí en la puerta. Ya entré. Y se queda ahí. ¿Eso es lo que sucede? Después hay un camino que hay que transitarlo. Hay que empezar a caminar por el camino. El otro es una puerta espaciosa y un camino ancho y todo. Dice que entran por esa puerta y seguramente van caminando por ese camino cómodo. Y dice que lleva a la perdición. Muy bien, hermana Gladys. Ahí vemos que la salvación presente o progresiva, podemos decirlo así, es posicional, pasada cuando entré. Pero después es presente porque camino. Por eso, ahí podemos encajar ese pasaje que a veces resulta un poco difícil de entender, que dice, cuidad la salvación con temor y con temblor. La salvación, en esta salvación presente, en la que yo estoy transitando, todas las
¿cuántas cosas están atentando contra esa salvación? Constantemente. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino con poderes espirituales en las regiones celestes, huestes espirituales. El cristiano va caminando, entró por la puerta, angosta, por fe entró, y empieza a transitar el camino de la salvación. Empieza a caminar y todos los perros empiezan a ladrar. Eso es inevitable cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es una cosa que lo tenemos que asumir. Vieron que es algo común decir, ya lo tengo asumido. Esto es algo que tenemos que tener asumido. No tenemos que... ya está advertido por el Señor eso. Así como me han maltratado a mí, dice en una parte, los van a maltratar a ustedes. Él nos está diciendo de antemano lo que va a suceder. Así que, esto nos ayuda a no desanimarnos, porque ya el Señor se lo dije de antemano. Muchos cristianos están desconformes con sus hermanos, están desconformes con la iglesia, porque les queda lejos, porque queda cerca, porque el hermano lo miró mal, porque... el Señor te dijo que vas a tener aflicciones. Vamos al otro, ¿lo anotaron? Así borro, Sí. ¿Tenemos anotado? ¿Están entendiendo? Amén. La hermana decía que ella leía estos pasajes y no los podía entender. La hermana Andrea. Ahora el panorama pareciera que estaba aclarándose, ¿no? Bueno, por eso los maestros somos tan importantes. Porque vamos aclarando un poco el panorama. Después está en tercer lugar, la salvación definitiva. Perdón, no sé qué. Definitiva. Definitivo. O final, pongan. O final. Este es otro tiempo de salvación. La salvación definitiva o final. Pongan el creyente. El creyente llegó, ¿no? Pongan así. Llegó a la meta. Acá ya pasamos por la salvación posicional, cuando hemos creído, seguimos por la salvación presente, progresiva, vamos creciendo, vamos caminando, nos vamos esquivando los cascotazos y vamos hasta que el creyente llega a la meta. Por eso siempre el apóstol se acuerda que él dice: yo no procuro haber llegado, sino que prosigo a la meta, corro. Él pone la salvación como una carrera. Y dice que en esa carrera él se prepara, ¿no? Como se prepara el atleta, ¿no? El atleta que va a correr se prepara para la carrera, ejercita. Por eso la salvación es una vida vertiginosa, vamos, ¿no? Hacia la salvación. Entonces, en este pasaje de 1 de Corintios, está enseñando ese tipo de salvación. No es que es un tipo, no es que eso es a ver, la salvación es toda una sola, pero se muestra de distintas facetas. Bueno, 1 de Pedro 1.5 acá. Quien lo tiene puede leerlo, 1 de Pedro 1.5. Yo estoy poniendo un pasaje, pero hay muchos pasajes más. Acá Pedro va a hablar, ¿no?, a los hermanos que estaban siendo perseguidos, abandonaban sus casas por la persecución. Y fíjense, él los está consolando,
los está alentando a no desviarse, a no abandonar, porque algunos abandonaban al Señor, terrible, abandonaban el Evangelio. Primera de Pedro 1:5, ¿qué nos dice ahí? Por la fe que ustedes tienen en Dios, Él los protege con su poder para que alcancen la salvación que tiene preparada, la cual dará a conocer en los tiempos últimos. Salvación definitiva. Ahí está dando una salvación definitiva. Va a llegar un día donde ya los pesares acá en la tierra se terminarán. Pero mientras tanto, el cristiano, por el Evangelio, padece. Padece porque hay un mundo en contra del Evangelio. Sí, es sencillo. No parece sencillo cuando estamos en medio de las tribulaciones, pero diferenciemos. Tenemos que diferenciar las luchas que son por la palabra, y dice el Evangelio que tenemos que estar con la frente en alto cuando ¿no? Como un soldado que pelea por su patria, de saber de que eso tiene que traer gozo, es decir, estoy padeciendo los padecimientos de mi Señor Jesús. Entonces levantamos los hombros y cabeza en alto. No, estás padeciendo por el Evangelio, llamaste dichoso. Dichoso de tener los padecimientos del Señor. Esto es algo... Mateo 10:22. Aquí está hablando de la salvación presente también. Mateo 10:22. Dice, serán salvos. Si perseveran hasta el final, serán salvos. Ahora, la mente humana es tan intrínseca y tan complicada que aún el cristiano puede ser engañado y perderse. Esto es un aspecto, porque si no estos pasajes bíblicos no tendrían efecto, porque dice, cuidad tu salvación con temor y con temblor. Porque puede haber un desvío. Al mejor jugador se le puede escapar la pelota. Somos seres humanos imperfectos. ¿Cuántos creyentes, por supuesto que en el fondo hay algo que sucedió en su interior para que esto sucediera, pero existe la posibilidad de ser engañado. Dice que el corazón, ¿qué es? Dice que no existe nada más engañoso que nuestro propio corazón. Y perverso. ¿Qué dice ahí? Mateo 10:22. Dice, si perseveran hasta el final, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, en la perseverancia, es en la perseverancia por el Evangelio de que yo estoy demostrando que también. En la perseverancia que estoy demostrando. Soy un creyente. Que soy salvo. Por eso dice que aquel que persevere está demostrando que es salvo. Por eso dice el que persevere hasta el final. ¿Por qué lo dirá el Señor? Porque vieron que dice primero que dice que ahí habla en plural. Seréis aborrecidos. Seréis aborrecidos y después dice de todos. El que persevere. Cambia la oración, no cambia. Primero, esto da la idea de que muchos están en las iglesias, cuando vienen las aflicciones por la causa del Evangelio, quedan 4 o 5. 4 o 5. Quedan ahí. Imagínense ustedes, ¿no? En esas grandes congregaciones que uno ve, ¿no? Los ve por internet y no sé si son espejos. A veces yo me pregunto, ¿no serán espejos? Uno ve, pero se pierde la vista. Son edificios inmensos.
Imagínense si Dios hace como hacemos con la harina. Empieza a zarandear. Lo ha hecho muchas veces con Israel. ¿No? Y yo lo voy a cernir, dice, ¿no? En el Antiguo Testamento, el hermano que es experto en el Antiguo Testamento, experto, ¿no? O sea, él predica muy bien con el Antiguo Testamento, y empieza, ¿no? A zarandear, quedan, muchas veces hizo Dios eso. Zarandeó el pueblo y quedaron 2 o 3. El que persevera hasta el final. Ese tiene garantizada, como si lo dijera así el Señor, tiene garantizada la salvación. ¿Anotaron esto? Sí, sí. ¿Están entendiendo? A partir de ahí, desde los 3 tiempos de salvación, podemos definir muchas cosas. Comprender muchos pasajes, ¿se dan cuenta? Vamos a conjugar otro. 1 Corintios 1:18. Primera de Corintios 1:18, corre tan mal abreviado, es co. Primera de Corintios 1:18. Hay 2 hombres, dos hombres. Ahí hay 2 hombres. Que están en 2 categorías. La Biblia siempre habla. Esto van así. ¿Usted sabe lo que tiene que hacer en el cuaderno? Tienen que hacer, la hermana no seguramente lo hará porque a ella le gustan, ¿no?, las manualidades y todo eso, ¿no? Pone 1 Corintios en un cuadrito, en derechito, y ahí van poniendo todo y lo dejan como en un cuadro. Lo diseñan ustedes, con colores, le ponen corazoncitos, ustedes. La Biblia siempre muestra 2 categorías de hombres. El Evangelio al menos. 2 categorías de hombres. Primeramente vamos a 1 Corintios 1:18. Vamos a ver el pasaje. Hay 2 categorías de hombres. ¿Anotaron eso? Sí. 1 Corintios 1:18, hay 2 hombres que están en 2 categorías. Hay 2 categorías. ¿Está, borró? 2 categorías. Ahora lo vamos a ver en el pasaje y lo vamos a analizar. Dice así, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Primera categoría. ¿Vieron que está en qué está? ¿En qué está ahí el pasaje? En presente, pasado, futuro. Presente. Primera categoría, están los que se pierden. Bueno, podría haber puesto, o sea, pónganlo al revés. Es decir, este está en segunda categoría. Vamos a poner los que se salvan en primera categoría. Primera categoría, los que se salvan. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, por supuesto que acá está en otro orden, pero a los que se salvan, o a los que se están salvando,
esto es a nosotros, recalca el apóstol, a los creyentes, es poder de Dios. Y este pasaje se entiende mucho mejor en la popular. Le voy a pedir a la hermana si lo puede leer en la popular. ¿Eh? El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición. A los que van a la perdición. Es decir, En el camino. están en camino. Están caminando hacia ese final. Todo ser humano que no tiene el Evangelio, por eso está diciendo, ¿no? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ya. Camina y dice, el Evangelio es para vos, que sos una buena persona. Y camina, sigue en su vida. Y va está haciendo hacia un lugar. ¿Tomamos conciencia de esto? ¿Por qué va hacia ese lugar? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Pongan el ojo en la escritura. Ahí está, porque yo no digo nada que no esté. ¿Por qué se va? ¿Por qué está caminando a la perdición? Va en la ruta. Va a una ruta. ¿Por qué? Consideran la palabra de Dios como una locura. Una locura. Eso. Muy bien, hermano. Dice, pero a los que se salvan, a los que se están salvando, Dice, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. ¿por qué vamos a la salvación? Dice ahí la palabra. ¿Por qué vamos a la salvación? Leanlo, ¿está ahí? Porque este mensaje es poder de Dios. Porque el mensaje es poder de Dios. Hemos aceptado, tenemos la palabra. Entonces, un hombre atraviesa la vida viviendo una de estas dos experiencias. Son experiencias. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el aspecto este de la salvación presente es una experiencia? El cristiano está viviendo una experiencia. Está viviendo a Cristo. Y es maravilloso eso. Está, ¿no? Caminando. Y es una experiencia para al salvo. Pero también es una experiencia para el que se está perdiendo. El que se está perdiendo va hacia abajo. Algunos lo saben. Va hacia abajo. Va cada vez más. Es decir, cada segundo que pasa. Yo a veces miro mi reloj, el que tengo para trabajar, que es ese digital, y veo que los numeritos del segundero y del segundero, cambio, como el tiempo. ¿No? Bueno, cada minuto que pasa. Estás en Cristo, rechazó el Evangelio. Para él es locura. Para él es locura. Y cada minuto que va pasando en su vida, en la experiencia, el que se va perdiendo, cada minuto, cada segundo, cada hora, cada semana, va hacia la tumba. Va hacia la tumba, se va perdiendo. Se va perdiendo. Todas las cosas en él, en el que se está perdiendo, van conspirando. ¿Para qué? Todas las cosas comienzan en él a conspirar. ¿Para qué? ¿Para qué? El que se va perdiendo, cada minuto que pasa, cada vez estamos perdidos. Cada segundo, cada hora, cada semana, cada año que está. Más lejos de Dios, están perdiéndose cada día más. Y todas las cosas que van ocurriendo en su vida, ¿para qué conspiran? ¿Para que se salve? Para que se pierda. ¿Para que se vaya perdiendo más? Dice que Satanás
ciega, ¿no?, el entendimiento a los incrédulos para que la luz de Cristo no le resplandezca. ¿Se dan cuenta? El hombre se está salvando o se está perdiendo. No es que está sentado en su casa y nada está sucediendo. Ahí es lo que está sucediendo a cada minuto, a cada segundo en su ser. Su corazón cada vez se está endureciendo más. Se aleja más. Es como estamos en el mar, ¿no? Nos metemos en el mar y estamos en la orilla. Y chapoteamos en la orilla. Y no nos estamos dando cuenta que, no sé, que eso no... Las olas hacen esto y esto. Hacen esto y esto. Y algunos se han encontrado en el medio ya sin hacer pie. Porque no se dieron cuenta de que hay algo que está sucediendo. Aunque él crea que no. Hay algo que está pasando en su corazón. Y en lo que ahí la palabra, ahí en ese pasaje bíblico, la palabra no se están perdiendo, salvando, están presentes. Conllevan una acción. No está quieto ahí. Ustedes van a ver que esas palabras no están quietas. Tienen una acción. Se están. Están. Hay algo que ellos están trabajando, conllevan acción. Es prisionero, el que se pierde está prisionero cada vez más de la carne, de su corazón. Cada día que pasa, más duro está. El bebito nace con su manito, no, uno lo ve. ¿Y dónde nacen los callos? ¿Nacemos con los callos? No nacemos con los callos. Se van formando los callos, es decir, se van formando, cada vez se ponen, cada vez más duros. Entonces sus pasiones, Satanás conspiran, son los agentes que intervienen para su perdición. Porque para él es locura. Es una tontería, dice la popular. Es una tontería. Como las cosas la forma de vivir que Cristo pide es una tontería. Ahí está el punto. Él mira el Evangelio por el cual tienen que obedecer y vivir, y dice, no, yo quiero disfrutar todas las cosas del mundo. No quiere salir del mundo. No quiere dejar sus pasiones desordenadas. Ese hombre que se pierde, cree que si me sacan eso, yo no voy a ser feliz. Y bueno, todo actúa. Todo conspira. Ese muchacho, ¿no?, que se está perdiendo, aparece la noviecita. Y muchas veces decimos, bueno, la noviecita. No, esa noviecita conspira un mapa que se siga perdiendo. Lo hunde más en la perdición. Está más hundido. Todo lo que aparece en su vida, lo que mira por televisión, lo que lee, todo actúa. La lotería que ganó. Todo actúa. El auto que compró. No nos creamos de que la fe, el justo vivirá por la fe. No nos engañemos nosotros. De porque vemos algunas cosas. ¿No? Hay cosas que están conspirando. ¿Y qué sucede con el que se salva? Todo lo contrario. Cada día que pasa, su corazón es más sensible a las cosas espirituales, porque se está salvando. Hay un proceso. ¿Se aparta cada día más y más del mundo o no? ¿No estamos mentalmente más apartados del mundo porque tenemos la mente de Cristo? De las pasiones desordenadas. Escapa. Está escapando. Como le dice a Timoteo, Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Qué gran consejo es ese. Huye de las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles. No está hablando de la pasión ordenada, sexo en el matrimonio, las cosas. No, la pasión desordenada de que todo vale. Liberar. Ahora, todo no va corriendo y va actuando. Todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Y explica la razón de por qué se está salvando. ¿Por qué se está salvando? Vamos a repetir. ¿Por qué se está salvando? Porque el mensaje es poder de Dios.
Porque el mensaje en Él es poder de Dios. Actúa el Espíritu Santo día a día. Es una experiencia en Él. Es una experiencia en ti. La salvación es una experiencia en ti. Vamos a 2 Corintios 2:15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Acá está hablando el apóstol que Él era para los que se salvan como un grato olor. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte, para muerte. ¿Notan? A estos ciertamente olor de muerte, dice para muerte. Y en aquellos es olor de vida para vida. Este pasaje es como que nos es más claro, ¿no? Las dos categorías. Los que se están perdiendo y los que se están salvando. En este pasaje lo explica bien. Vamos a Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación, está más cerca de nosotros la salvación. Este es el aspecto, uno de los aspectos de la salvación, que es la presente, la vida que vivimos como salvos. Dice que está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es la salvación, como habíamos analizado, la salvación presente, progresiva, continua, la experiencia que yo tengo de salvación. Estoy siendo salvo. Es una experiencia también. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Entonces, entendamos esto. 1 Corintios 1:18. Hicieron todas las anotaciones, ¿no?, que teníamos. Tengamos siempre presente algo que es sumamente importante. Vamos a Mateo 5:28, es un pasaje que me lo estaba olvidando, era importante. En 1 Corintios 15:2, Él les está exhortando, ¿no?, a los corintios a decir de que si retenéis la palabra que os he predicado. 15:2 de 1 Corintios, volvemos digamos, a los pasajes básicos. Ahora vamos a leer Mateo. Vamos a ir despacio. Mateo 15:2 dice: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Podemos tener esto así. Está el Evangelio. Está el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacernos la pregunta, cada uno. 1 Corintios. ¿Está el Evangelio morando en nosotros? Hay cientos de miles de personas.
cientos de miles de personas, cientos de miles de personas, que están sentados en los bancos de las iglesias, que no tienen el Evangelio morando en su interior. Está todo el cascarón, la fiesta, todo lo que se monta, ¿no? Lindos cantantes, lindas canciones, y todo qué bonito, y están en una especie de éxtasis, sí. Pero la pregunta, si el Señor viniera, ¿encontraría en ellos morando su palabra? Es lo que le va a decir ahora en Mateo 5:28 a los religiosos de aquel tiempo, del Señor Jesucristo. Mateos. Esto es fundamental. La pregunta, ¿estamos viviendo el Evangelio? ¿Estamos viviendo el Evangelio? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta capital. 5:28 de Mateo. Sí. Ahora se lo doy. Ah, no, ese no, No. Bueno, el señor Mateo es Marcos. Marcos. Lo que pasa es que este pasaje lo anoté de la computadora así. Yo no sé de memoria, pero quiero... Hermano, con respecto a lo que estábamos hablando de la puerta estrecha y la puerta ancha, es Mateo 7:13. Mateo 7:13. Sí. El creyente, por fe, entra por la puerta angosta, pero después, ¿qué hay? Un camino. Tiene que transitar y caminar ese camino. Dice así, entren por la puerta estrecha, porque... 5:28 dije, sí. Perdón, estoy hablando de Mateo 7. Sí. Marcos, ¿está hablando usted? Tampoco es. Mateo 7:13 habla sobre la puerta estrecha y la puerta ancha. Dice, entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que Bien. conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que entran en ella. El hecho de que yo por fe entro por la puerta angosta, que es menos atractiva, en apariencia, ¿no? Menos atractiva, entro por esa puerta. Fíjense que el Señor está, ¿qué? Exhortando, entren, entrad, dice. Él nos indica la puerta ancha, espaciosa, donde, bueno, se tiran de cabeza. Pero dice, ahí está la puerta ancha y que lleva a la perdición. Y Él la exhorta después. La exhortación es para entrar por la puerta angosta. Y dice que hay un camino. Hay una puerta por la que entro y hay un camino. Y angosto el camino. Y ese camino es angosto. En el mundo tendréis aflicción. Y el hecho de transitar por ese camino, ¿qué significa? Que estoy siendo salvo. Soy salvo en un aspecto, ¿no? En la posición pasada. Posicional. Soy salvo en el momento que creí. He pasado de la oscuridad en la que estaba a su luz admirable, soy salvo. Pero la salvación tiene 3 tiempos. Hay un camino angosto en ese pasaje, y el hecho de que yo lo estoy transitando, estoy siendo salvado. Y eso es una realidad, es una experiencia. Es mi experiencia de mi propia salvación. Yo caminando por ese camino, que es angosto, pedregoso, tiene todos los problemas, ¿estoy qué? Estoy Siendo salvo. siendo salvo. Estoy demostrando la realidad de mi salvación. Esa es la realidad de mi salvación. Es la realidad de que soy salvo y de que estoy siendo salvado. No llegué al final. El día que cuando... ¿Qué dice el Señor en Apocalipsis? Que Él va a enjuagar nuestras lágrimas, no habrá dolor. No he llegado a ese punto. Por eso, estos movimientos que uno ve, no se te enfermas, Dios te va a curar. Nos enfermamos los cristianos. Padecemos acá. Estamos en un cuerpo que se enferma.
cuántos queridísimos hermanos han muerto de cáncer, han muerto de muchas enfermedades. Pero no es el punto ese. La realidad de mi salvación es el hecho de que yo entré por la puerta angosta, el cual el Señor me está exhortando que haga, el Señor Jesucristo, y comienzo a caminar por el camino angosto. Muchos que hacen, entran por la puerta y ahí se quedan. No caminan por el camino. Son engañados, apenas entran ya son engañados de alguna manera y se terminan perdiendo. Entonces, en este pasaje que no encontramos, yo lo sé de memoria, lo vamos a poner en la grabación, dice, estaban los judíos, los religiosos, hablando con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí, dan testimonio de mí. Y después les dice, no tenéis su palabra morando en vosotros. Si hubieran tenido la palabra de Dios morando, ¿qué hubiera sucedido apenas hubieran visto a Señor Jesucristo? Lo hubiesen reconocido. Exacto. Él les está diciendo, ustedes agarran la... Vieron, hay muchísimos así como estos religiosos en la iglesia. Cientos de miles hay. Sentados con su Biblia. Pero esa palabra, como decimos, no la hacemos carne, no la estamos viviendo. Está ahí, simplemente está. Entonces el Señor dice, entonces estos religiosos tenían la Torá, ¿no? Tenían la palabra, ahí andaban con los rollos, ¿no? Y los abrían y todo, pero el Señor dice, ahí habla de mí en las Escrituras. Ellos no podían ver al Señor Jesucristo, a ese Señor Jesucristo que se les había presentado, a través de las Escrituras. No lo podían ver. Escudriñad las Escrituras, les dice yo. Miren las Escrituras, que están hablan de mí las Escrituras. Los salmos, ¿se acuerdan que hablamos de Génesis, de Apocalipsis y la Escritura? Habla del Señor Jesucristo. Esa roca que golpea, ¿no? Moisés con la roca, ¿quién era? Jesús. Y no lo podían ver. Y Jesús le dice la razón de por qué no. Porque esa palabra que ustedes tienen y que atesoran no está morando en ustedes. Corta la bocha, como dice nuestro hermano. Corta, no está. La pregunta es, para nosotros, ¿el Evangelio está morando en nosotros? Si está, somos salvos. Por eso le dice, ¿no? En 1 Corintios 15:2, si retenéis la palabra que os prediqué, le dice el apóstol, sois salvos. Porque podés estar viviendo una vida religiosa, política, como yo digo, cristiano políticamente correcto. Todas las cosas, ¿no? Ahí estaban los religiosos, ahí tenemos una prueba de eso. Uno los podía ver y, estos hombres, qué cuánta piedad. Pero el Señor dice, en ustedes, y la prueba era de que no lo podían reconocer. No podían decir, no, mirá, no. ¿Qué pasó con Nicodemo? Nicodemo va al Señor Jesucristo. Le dice, Señor, mirá, sabemos que ha venido Dios por todos estos milagros que vos haces. Porque nadie puede hacer estos milagros si no viene de Dios. Y el Señor le habla de la palabra. Y era un maestro de la ley. Pero él reconoce al Señor Jesucristo y lo acepta como tal una vez que es crucificado, porque él empieza a mirar las Escrituras. Isaías 53, claro, ahí Nicodemo empieza, no, seguramente eso sucedió, no lo dice la Escritura, pero pongámosle la firma. El Espíritu Santo lo iluminó porque él tenía una inclinación a creer. Él miraba en Jesucristo a una persona diferente, pero no lo reconocía como él. Él le dijo maestro. Maestro, sabemos que venís de Dios, pero no. ¿Qué le faltaba a Nicodemo? Reconocerlo que él era Jesús el que tenía que venir, morir por los pecados y resucitar al tercer día.
Isaías 53 da detalles clarísimos de su muerte y de su resurrección. Claro, yo no sé lo que hacen los rabinos con ese pasaje, con los salmos, yo estaba leyendo los salmos, donde hablan de la muerte del Señor Jesucristo, son tan claros. Yo digo, no sé qué deben hacer los rabinos, ¿lo deben pasar de largo esos pasajes bíblicos? Yo creo que es la palabra, ¿no? Porque son partes, pero yo creo que deben huir cuando leen eso. Porque son tan explícitos en cuanto a la muerte y la resurrección de Jesús. Pero son clarísimos. Isaías le dice, no, será maltratado, será esto, será lo otro. Y dice en una parte, Isaías 53, y verá descendencia. Verá descendencia. Yo no sé si voy a ver a mi nieto, si tengo nietos, si llego, no sé. Yo mi descendencia no la voy a ver. ¿Ustedes la van a ver? Van a ver la descendencia. Acá está. ¿Se dan cuenta? No. Jesús sí dice que sí, porque Él es eterno, es decir, Él va a resucitar, Él va a volver a la vida. Aunque fue sepultado, dice, con tumbas, ¿no? Lo reconoceremos si están en el Bueno, camino. vamos a orar, porque ya la hora ha pasado. Y yo me emociono mucho cuando estudiamos el Evangelio, por eso a veces se va. Se va. La hora se va, vamos a unos minutitos para... Padre que estás en el cielo, queremos agradecer por tu palabra, esta palabra que nos instruye, esta palabra que nos reconforta nuestra alma, nuestro interior. Gracias, Señor, por tu palabra, que tú te has dignado en mantener, en cuidar durante todos estos siglos, Padre Santo, para que llegara a nosotros y a todo creyente. Gracias por tu palabra, por la sabiduría que hay de ti en ella, y por tu Hijo Jesús, por su Evangelio, que es lo más maravilloso que nos podía haber pasado. Todo lo demás no tiene valor. Si solo tenemos el Evangelio, es más que suficiente. Gracias. Queremos pedirte todas estas cosas, sabiduría, conocimiento de tu palabra, fortaleza para vivir de acuerdo a tus preceptos, a tu voluntad. Somos seres humanos débiles en nuestra composición también, Padre, y fallamos, pero tenemos el poder que mora en nosotros, tu Espíritu Santo, que cuando caemos podemos levantarnos y seguir caminando y ser fortalecidos. Gracias por todo esto en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.